la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. En Colombia, los sonidos se mezclan, se combinan y se silencian. Las cifras, por ejemplo, ya no suenan, ya no alertan. 14.350, 15.904, 82.998, 60.660. 4 cifras diferentes para un mismo hecho. Cientos de miles de nombres que se mezclan y se confunden. Una a una de las personas que forman estas cifras ha sido transformada socialmente en categorías, en eufemismos, en palabras vacías o insuficientes. Limpieza social, reclutamiento, falsos positivos, cómplices de la guerrilla, vándalos, criminales, NNs. Ni los nombres ni las cifras alcanzan a romper el silencio colectivo de la desaparición forzada en Colombia. Ni la belleza de los ríos de este país logra ocultar el sonido de un testimonio mudo, un testimonio de quien no está para contestar las preguntas que resuenan una y otra vez en los familiares. ¿Quién y por qué? ¿Quién y por qué? ¿Quién y por qué? ¿Quién y por qué? ¿Dónde están? Ese eco es un limbo, un viaje que no tiene dirección, que está rodeado de niebla, opacidad e incertidumbre. Acá los ríos se convierten en tumbas, en caminos de impunidad y en el fin de un nombre que desaparece para siempre. Pero el río también reconoce la lucha de poblaciones y familiares que se resisten ante el silencio. Personas que encontraron formas para contrarrestar ese borramiento y trascender el dolor. Este es un camino por el reconocimiento de quienes nunca más se volvió a saber de ellos. Es un recorrido para desentrañar las múltiples caras de la desaparición forzada. Es la pregunta por el tránsito entre la vida y la existencia. Estos son los caminos del libro Cuerpo sin nombre, nombre sin cuerpo. Un recorrido contra el olvido. Intentar caminar por los escenarios de desaparición forzada en Colombia resulta tan desolador como necesario. Por eso, este recorrido es uno en compañía de la Universidad EAFIT, la Universidad del Rosario y Siglo Editorial. Hoy seguiremos el camino de nuestra colección Justicia y Conflicto de la mano de María Victoria Uribe. María Victoria es antropóloga e historiadora, magíster y PhD en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Fue directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia entre 1994 y 2005. Fue profesora asociada del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana entre 2005 y 2007. También fue integrante del Grupo Memoria Histórica del 2007 al 2011. Y entre 2011 y 2022 fue profesora de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Las publicaciones de María Victoria Uribe son señalamientos que rompen el silencio de la violencia en Colombia. Ella es la autora del libro Cuerpo sin nombre, nombre sin cuerpo, y será la guía de este viaje antropológico, filosófico y también emocional. Bienvenida, María Victoria, ¿cómo estás? Bien, María Elvira, qué bonita presentación hiciste, qué bonita presentación. Bueno, creo que de eso se trata este viaje y por eso decía emocional, porque tiene que ver con los sentidos. Cuando en un país las palabras ya no significan y las cifras ya no significan, nos queda volver a lo más cercano que tenemos, que es ser humano, y de eso también se trata este libro. Entonces, la invitación inicial es a sentir y a prepararnos de la mejor forma posible a este viaje obligatorio y necesario que tú nos vas a proponer hoy.
Entonces, sí, no es un viaje fácil, es un viaje duro, porque enfrentarse a un hecho tan abyecto como la desaparición forzada, pues no es un tema ni divertido, pero vamos a ver que también hay cosas muy interesantes y muy creativas por parte de los familiares de los desaparecidos y de algunos artistas que no quieren que esto se olvide definitivamente y hacen algunos performances, hacen obras, tienen gestos que en el libro aparecen al final. Entonces, la intención es que el lector se ponga en contacto con este hecho tan preocupante, es que son más de 100.000 colombianos desaparecidos, y al mismo tiempo se dé cuenta que en Colombia la gente pelea hasta el último minuto y pelea creativamente. Entonces el libro termina, digamos, poniendo mucho énfasis en esa parte creativa. Bueno, entonces cuéntanos por qué medio de transporte vamos a ir hoy y qué ecosistema vamos a atravesar de este país. Mira, nos vamos a montar en una balsa de guadua, hecha por un colectivo de artistas que se llama Magdalenas por el Cauca, que yo admiro profundamente, y nos vamos a montar en esa balsa para navegar por el río Magdalena. Vamos en una balsa, vamos en compañía de María Victoria Uribe. Estamos conversando sobre el libro Cuerpo sin nombre, nombre sin cuerpo. Vamos por un río que es doble, el río Magdalena y el río Cauca. Pero no es coincidencia porque estamos hablando de desapariciones forzadas, de esos ríos que se han convertido en tumbas. Y María Victoria, tú nos contaste que vamos a llegar a un final, que es el reconocimiento de las luchas creativas de muchas personas en Colombia frente a un hecho como es la desaparición forzada. ¿Qué tenemos que llevar entonces en esa maleta o en esa balsa para llegar a ese final de luchas creativas? A ver, la balsa es una balsa que está hecha de manera muy precaria porque la intención es que se desbarate en el camino. Digamos que es arte efímero, okay. La balsa misma. Vamos, como equipaje, vamos a llevar nuestros propios brazos, nuestras manos, y vamos a llevar un espejo de 2 caras, que es el elemento que yo utilizo en el libro para analizar la desaparición forzada. Explico brevemente. El espejo de 2 caras no es como el espejo de los interrogatorios de la policía, que unos ven de un lado y los otros no ven nada. No, este es un espejo que uno no ve de ninguno de los 2 lados, uno ve hacia el otro lado. Es decir, el espejo de 2 caras es lo que le sucede a la persona que se la llevan contra su voluntad, la recogen, la levantan, como dicen en México, y la desaparecen. Entonces queda totalmente escindida de su realidad social, de su medio, de su contexto y de sus familiares. Y los familiares igualmente nunca volverán a saber de esa persona, ni quién se la llevó, ni para dónde se la llevaron, ni qué pasó, ni nada. Entonces vamos a llevar en la balsa nuestros brazos, vamos a llevar el espejo de 2 caras, y yo creo que con eso nos podemos defender en el viaje. Hay una cosa que me gustaría preguntarte si la podemos echar, y son las experiencias de otros países. Tú en el libro hablas de otros países, o sea, no es solo Colombia. ¿Y cuáles son estos países y por qué es relevante hacer esa comparación? Bueno, entonces también echemos en la balsa a México, que es un país que yo analizo mucho y que tiene muchas similitudes con Colombia en muchas cosas y también muchas diferencias, y Sri Lanka, que también es un país que yo he trabajado bastante, y echemos quizá Turquía también. Son países donde las desapariciones forzadas son masivas, igual que en Colombia. Entonces echemos a Sri Lanka, echemos a México y quizá podemos echar, echemos nomás Sri Lanka, México y Colombia.
vamos por el río Magdalena, que es al mismo tiempo el río Cauca y que es al mismo tiempo una tumba líquida, como tú nos dices, María Victoria, en tu libro, que nos recuerda todos los casos de desaparición forzada en Colombia. Estamos conversando sobre el libro Cuerpo sin nombre, nombre sin cuerpo. En ese libro y en este viaje hemos echado referencias de distintas partes del mundo, hemos echado en nuestros brazos el espejo de dos caras, pero hay algo que tú me dijiste ahorita, no, se nos quedó algo antes de arrancar. Sí, mira, vamos a echar en el viaje, vamos a llevar en la balsa a teóricos que me han acompañado digamos, en la elaboración del libro. Vamos a llevarnos a Veena Das, la antropóloga hindú, vamos a llevarnos a Giorgio Agamben, pero sobre todo nos vamos a llevar a Vasily Grossman, el escritor ruso que escribió Vida y Destino, que es un libro extraordinario sobre la Segunda Guerra Mundial y que me ayudó mucho y me inspiró mucho. Entonces vamos a llevarlos a ellos también en el viaje. A mí me encantan esas tres referencias, además, porque nos recuerdan o le recuerdan a quien va a empezar a leer el libro que esto no es un texto sociológico. Acá tenemos otro tipo de referencias. Mira, yo ya estoy dejando de ser científica social, académica, me está aburriendo muchísimo el lenguaje y la jerga académica. Este es un libro que está haciendo un tránsito hacia la literatura, está haciendo un tránsito hacia lo poético. Tienes razón, por eso Vasily Grossman juega un papel muy importante en el libro, y no solamente él, algunos otros escritores que yo también consulto. No, y ahí tengo que decir algo que me pareció muy sorprendente del libro, y hay un fragmento donde hay una conversación tuya con dos colegas, ¿no? Y uno puede leer el diálogo, y yo dije, este libro no es un libro normal, es un libro en donde su autora dice, hey, sí, me confundí, no era epistemología, era otra palabra, ¿no? Y ese reconocimiento de que quien investiga cambia de rumbo, se equivoca, es muy valioso a la hora de leer el texto, sí. Sí, yo lo que hice ahí fue incorporar, yo le mandé el libro para comentarios a Ángela Uribe, la filósofa Ángela Uribe, se lo mandé a María Lucía Rivera, también filósofa, y a Juan Felipe Urueña, que también hizo una maestría en filosofía, porque este es un libro bastante filosófico. Y ellos me hicieron unos comentarios maravillosos y yo los incorporé al libro en la forma de un diálogo. ¿Por qué? Porque es que a mí me parece que una persona que se lee tu texto y te hace comentarios de fondo merece estar en el texto. Vamos en un viaje en balsa, vamos por los ríos de Colombia y estamos conversando con María Victoria Uribe sobre su libro Cuerpo sin nombre, nombre sin cuerpo. María Victoria, hemos empezado este viaje, te echamos todo lo necesario en la maleta, y ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son esos desaparecidos? ¿Cuáles son de los que habla el libro y por qué esos casos? Mira, yo escogí cuatro tipos de desaparición que no tienen mucho que ver el uno con el otro. Los autores de esas desapariciones son muy diversos, porque yo lo que quiero es mostrar que la desaparición forzada es un fenómeno polifacético, es un fenómeno pluricultural, es decir, ejecutan desapariciones forzadas muchas personas en Colombia. Entonces, analizo en primer lugar lo que llaman, con un eufemismo que me parece infame, que es auxiliadores de la guerrilla. Todos son eufemismos, ¿no? Uh-huh. Auxiliadores de la guerrilla, que eso es cualquier persona a la que le coloquen la lápida auxiliador de la guerrilla, ya está condenado y lo pueden matar. Y ahí cae toda clase de gente, comerciantes, campesinos, transportadores, prostitutas, ahí cae, esa es una categoría amplísima. Bueno, la segunda es otro eufemismo más infame que el anterior, que es lo que se llama limpieza social, que es como si tuviera uno que hacer limpieza y algunos seres no tuvieran derecho a existir sobre la faz de la tierra. Eso es lo que pasa con la limpieza social. Estos grupos generalmente son los paramilitares, pero también hay otra gente que ejecuta este tipo de crimen. Simplemente prescinden de la gente que les molesta, de la gente que les incomoda, de la gente que consideran que no deben existir.
y eso es generalmente gente pobre, no sé, el grupo, digamos, son básicamente, otra vez juega, homosexuales, población LGTBI, habitantes de calle, gente con oficios diversos, en fin. La tercera modalidad que me pareció muy interesante de desaparición está muy localizada porque son los raptos de niños indígenas por parte del Sexto Frente de las FARC y de la columna Teófilo Forero en el Cauca. Me parece muy interesante ese tipo de desaparición porque simplemente la guerrilla llegaba a los poblados indígenas y se llevaba a los adolescentes, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y muchas familias indígenas todavía reclaman a sus hijos que no saben dónde murieron, cómo murieron, en fin. Y la cuarta modalidad es la que ha tenido ha sonado más en Colombia, son los famosos falsos positivos, otro eufemismo, que yo lo analizo a partir de las confesiones hechas por los militares ante la JEP, que son unas confesiones, para decirlo de alguna manera, extraordinarias. Es decir, son detalladas, los militares explican muy bien cómo hacían estas desapariciones, y eso es una especie como de bitácora muy impresionante, porque es una cosa que la hace el ejército regular. Entonces, esas son las 4 modalidades: auxiliadores de la guerrilla, limpieza social, rapto de indígenas, rapto de menores indígenas por parte de las FARC y falsos positivos. Cuando uno piensa en estos 3 casos, hay uno en particular que es el rapto de los menores indígenas. Entiende algo que está muy claramente escrito en tu libro, y es la importancia por la pregunta de la escena. ¿Dónde ocurrió? Y cómo no existe en Colombia como, aquí en este espacio que es sagrado, que desapareció, sino que puede ser la carretera, el parque, saliendo de la casa. ¿Cómo entender la importancia de hablar sobre la escena de la desaparición? Sí, los espacios del terror, que si tú piensas, por ejemplo, en Argentina, los espacios del terror eran espacios cerrados, totalmente controlados por los militares, donde se llevaban a cabo las torturas y las desapariciones. No, en Colombia se desaparece gente que está en un parque, que transita por una carretera, que sale de su casa, es decir, son espacios cotidianos, completamente cotidianos, que con la entrada de los perpetradores de la desaparición se van a convertir en espacios de terror. Esa es una de las cosas más impresionantes que ocurren en Colombia. No hay espacios del terror predeterminados. Cualquier sitio puede convertirse en un espacio de terror en el momento en que los perpetradores van a llevar a cabo una desaparición o varias desapariciones forzadas. María Victoria, hemos hablado de estos 4 casos, pero también quisiera hablar de unas cifras que no son el centro del libro, pero que están acá, y tú las citas, que son cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre diferentes informes que tienen distintas cifras. Pero hay algo que haces al final de citar todas estas cifras, y es decirnos, imagínense que en Colombia se desaparecen 3 personas al día. 3 personas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no suena esto? ¿Por qué no suena? ¿Por qué no nos suena? ¿Por qué no nos para el corazón? ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Por qué no hablamos de esto lo suficiente? Ay, mi querida María Elvira, porque este es un país muy indolente, porque este es el país más feliz del mundo, porque vivimos de estereotipos, porque mientras el colombiano pueda tomarse sus tragos y rumbear y qué sé yo, pues esa es una de las cosas que más impactan cuando tú te dedicas a estudiar estos temas. Y es que a nadie le importa, solamente a las personas cercanas les concierne el evento. En el momento en que a ti te ocurre en lo personal, te va a empezar a importar el tema. Pero si no te ocurre en lo personal, es un tema abstracto, lamentablemente. Entonces, tratemos de imaginar o acercarnos a esas personas que han vivido una situación donde su papá, su mamá, su pareja, sus hermanos, un día salen de la casa y nunca más se vuelve a saber de ellos, en cualquier parte, porque como dijimos, el escenario de terror en Colombia es cualquier parte. Y hablemos un poquito de qué ocurre con el duelo de una persona que se enfrenta a un caso de desaparición.
Son duelos muy difíciles, muchas veces son duelos imposibles porque no hay un cuerpo, porque no hay la certeza de que la persona esté muerta, porque el familiar siempre tiene la esperanza de volverlo a ver, de volverlo a encontrar. Entonces es muy difícil hacer el duelo. Entonces son duelos suspendidos. La gente, los familiares quedan en el limbo, que es tremendo, ¿no? Yo pienso que una vez que la persona sabe que el otro está muerto y puede cerrar ese capítulo, pero si no lo puede cerrar, se va a mantener abierto ese capítulo siempre con la esperanza de que la persona vuelva. Hay casos de personas esperando 30 años a que regrese el desaparecido, simplemente porque nunca vieron el cuerpo, no les consta que esa persona murió. Yo quisiera, de todos los testimonios que hay que son impresionantes, yo voy a citarte un testimonio que me parece que a cualquier colombiano que se ponga la mano en el corazón le tiene que llegar este caso, porque es un caso tan triste. Es el caso de un muchacho de 22 años que se llamaba Miller Andrés, que vivía en Neiva, y él se ganaba la vida como estatua humana, okay, esos que se paran en el centro de la ciudad, y él se ganaba la vida así, y tenía fumaba mucha marihuana y sí tenía un problema de drogas, pero él mismo se autocontrolaba. Llegan por él un día unos tipos, llegan por él y le ofrecen trabajo. Y le dicen, no, mire usted, le vamos a dar trabajo recolectando café, le vamos a dar ropa nueva, véngase con nosotros. Y se lo llevan, se lo llevan a Miller Andrés con otros muchachos de habitantes de calle que están ahí en las cercanías, y nunca más se vuelve a saber, hasta que el cuerpo de Miller Andrés aparece en Pitalito como falso positivo, es decir, vestido de soldado, con botas de soldado y con unas armas asociadas, y se dice que era un guerrillero del Frente 13. Pero la abuelita, que era la que velaba por Miller Andrés, dice, un momentico, es que mi nieto nunca fue guerrillero, pues si mi nieto estuvo aquí en mi casa hace 2 días, él lo que hacía era hacer estatua humana aquí en el centro de Neiva, y se va hasta Pitalito. Es una mujer de bajos recursos, no logra transportar el cuerpo para enterrarlo en Neiva, entonces lo entierra en Pitalito, pero se va a Neiva y recoge firmas de la gente que veía a Miller Andrés siempre parado como estatua humana en el centro de Neiva, y va y pone su denuncia en la fiscalía con las firmas de las personas, y obviamente ese caso lo archivan. Dime si eso no es una tragedia. Vamos en una balsa, vamos hablando con María Victoria Uribe sobre los casos de desaparición forzada en Colombia. Y es una tragedia porque existe impunidad, porque se busca justicia, es una tragedia porque no suena lo suficiente, pero también cuando bajamos por este río nos damos cuenta que aunque hay personas que no necesariamente han tenido un familiar desaparecido, se involucran con la desaparición forzada en este país, que es cuando llegamos hacia el final del libro, María Victoria. Sí, yo quise terminar el libro de manera poética, porque pues el viaje es un viaje muy duro, ¿no? Y se me ocurrió una imagen de un muchacho que desaparecieron en Guaduas, también muy joven, que iba en una bicicleta y su oficio era pelar pollos, y lo desaparecen, llegan unos tipos en una camioneta y se lo llevan, y lo juntan con otros que ya tienen en una finca y los matan y los descuartizan y tiran los pedazos al río, que es generalmente lo que hacen, por eso descuartizan a la gente para que no flote el cuerpo. El viaje poético que yo les pido que hagamos en la balsa en la que vamos es que vayamos con este muchacho acompañándolo. Él va flotando en el río, en las aguas del río, lo tiran arriba y va flotando y llega hasta Puerto Berrío.
y en Puerto Berrío se traba en una especie como de remolino que hay ahí donde se traban muchos cuerpos, y un hombre de Puerto Berrío, como hay muchas mujeres y hombres en Puerto Berrío, lo recoge y lo lleva al cementerio y lo sepultan en el cementerio como NN, y alguien lo adopta, porque allá en Puerto Berrío la gente es tremendamente humana, adopta a esta persona y le hace su tumba y le pone un nuevo nombre, y ese nombre es Milagros. Hay otra experiencia que a mí me marcó mucho, porque es la idea del tránsito entre la vida y la existencia, y son las piedras que pintan. ¿Nos podrías contar un poquito y compartir con todas las personas que oyen cómo una piedra puede acompañarnos? Sí, el tránsito entre vida y existencia es una idea de Vasily Grossman muy hermosa, porque él dice que una cosa es estar vivo y otra cosa es existir. Que la existencia para una persona que ha sido desaparecida es miserable, mientras lo matan, ¿no? No sabemos cuánto tiempo está en manos de los captores, pueden ser unos días, unas semanas, unos meses. Las piedras en Antioquia, sobre todo es en Antioquia donde más se ve eso, la gente que tiene familiares desaparecidos pinta los cantos de río, recoge cantos de río, los pinta y pone el nombre de la persona en la piedra y carga la piedra consigo. Es una manera muy, muy hermosa de cargar a la persona desaparecida. Y lo que hacen con esas piedras es que hacen altares, hacen monumentos, y muchos cargan en el bolsillo la piedra. Llegamos al final de un programa poético y llegamos acompañando a personas colombianas que fueron desaparecidos. Hablamos de 2 casos de experiencias creativas, de cómo en Colombia la gente sigue luchando por encontrar una forma de resistir al olvido, igual que este libro, María Victoria. Entonces quería agradecerte mucho por mostrarnos la importancia de ubicarnos en el tiempo y en el lugar de una desaparición, por este viaje que hicimos en el río y por señalar una y otra vez que la violencia en Colombia no puede ser un silencio. Bueno, María Elvira, muchas gracias. Muchas gracias a los editores, EAFIT, Siglo y Universidad del Rosario por publicar este libro. Yo espero que queden motivados los oyentes del programa, por lo menos para que de manera imaginaria se monten en una balsa y recorran el río Cauca y el río Magdalena y ayuden, con ese gesto, ayuden a limpiar un poco estos ríos que están contaminados de muerte en Colombia. Muchas gracias. Y en ese viaje, si quieren seguir profundizando y conociendo a fondo el texto, pueden llegar a librerías de Colombia, pueden llegar a nuestra librería en La Candelaria, a la página web de libreriasiglo.com. Si están en cualquier otra parte del mundo, este libro también está en ebook, es decir, que no existen barreras para seguir este viaje. Y bueno, solo me queda decirles, nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.